Ser multimillonaria no empieza con una herencia ni con un golpe de suerte. Empieza con una palabra expresada como ley. ¿Te parece exagerado? En 1925, Florence Scovel Shinn, maestra visionaria de la ciencia espiritual, enseñó algo que cambió destinos en medio de la Gran Depresión. No invitaba a trabajar más horas ni a acumular sacrificios inútiles. Ella mostraba cómo convertir una declaración en ley viva y cómo esa ley, repetida con convicción, podía doblegar incluso las circunstancias más adversas. Mientras la mayoría se hundía en la ruina, sus estudiantes presenciaban contratos que aparecían de la nada, deudas que se disolvían y dinero que fluía como si hubiera estado esperando el momento de entrar en sus vidas. Hoy la ciencia intenta traducirlo con términos como neuroplasticidad o autoconcepto. Florence lo decía sin rodeos. Tu palabra es tu varita mágica. Lo que expresas con certeza, la vida lo materializa. Y cuando eliges expresarte como quien ya es multimillonaria, la realidad no tiene más opción que acomodarse a esa identidad. Quédate y suscríbete, porque en los próximos minutos voy a mostrarte paso a paso cómo Florence enseñaba a transformar una expresión en ley personal. Una práctica tan sencilla como poderosa que abre las compuertas de la abundancia. Si decides instalarla en tu conciencia, nunca jamás volverás a ser la misma persona. Empecemos. Primer paso. Veredictos opuestos y llamado al decreto. El mundo te repite una sentencia como un veredicto inapelable. Para ser rica tienes que sufrir, trabajar sin descanso, sacrificar tu vida y trepar una montaña empinada con los bolsillos vacíos y la esperanza rota. Desde niña te mostraron ese camino como el único posible: estudiar más que los demás, competir hasta el agotamiento, resignarte a deudas, aceptar que los años de esfuerzo son la moneda de entrada a una prosperidad que nunca llega. Esa es la sentencia del mundo, un veredicto que se presenta como ley, pero que en realidad es solo una cadena disfrazada de verdad. Florence Scovel Shinn descubrió y enseñó que existe un veredicto opuesto, dictado no por el mundo, sino por la inteligencia espiritual que sostiene todo lo que existe. Ese otro veredicto dice: eres rica porque lo expresas, y lo que expresas con certeza se convierte en ley. El mundo te dice que subas la montaña. El cielo te dice que te quedes quieta, que uses tu voz, que hables la palabra correcta, y el oro baja hacia ti. El mundo te enseña a obedecer lo visible. El espíritu te recuerda que naciste para gobernar lo invisible. Este contraste no es un simple juego de palabras, sino el núcleo mismo de la enseñanza de Florence. Ella repetía que el error del ser humano es aceptar como definitivo lo que sus ojos ven y sus manos tocan, cuando la verdadera raíz de todo está en el plano invisible, en el reino de la palabra. ¿De qué sirve doblar la espalda en 3 empleos si al abrir la boca te llamas pobre, limitada o desafortunada? Esas palabras son decretos, aunque no lo sepas, y tienen más fuerza que cualquier cheque de pago. Florence enseñaba que existen 2 tribunales en la vida. El primero es el tribunal del mundo: bancos, horarios, jefes, facturas, estadísticas. Ese tribunal parece tener la última palabra, pero en realidad dicta sentencias frágiles, siempre sujetas a lo invisible. El segundo tribunal es el tribunal del espíritu. Allí se decide lo que es y lo que no es. Allí tu voz tiene autoridad, porque eres hija de la inteligencia divina. Cuando aprendes a emitir decretos en ese tribunal, el primero no tiene más remedio que obedecer. Lo que hace la diferencia no es cuántas horas trabajas, sino desde qué tribunal hablas. Si repites el veredicto del mundo, confirmas tu esclavitud. Si hablas desde el veredicto del espíritu, reescribes la ley a tu favor. Florence lo llamaba expresar la ley,
porque cada palabra cargada de convicción no queda suspendida en el aire. Desciende como una orden en el archivo mismo de la creación. Piénsalo con esta metáfora simple. Un juez terrenal pronuncia una sentencia, y esa palabra tiene poder porque está respaldada por la ley escrita. De inmediato se cumplen órdenes, se abren puertas o se cierran. Así funcionan tus decretos cuando aprendes a hablar como autoridad espiritual. No hablas como quien pide permiso, sino como quien firma un documento que el universo debe ejecutar. El mundo te hizo creer que naciste para ser súbdita de lo visible, del reloj, de los precios, de los cálculos. Florence vino a recordarte que naciste para ser soberana de lo invisible. Esa es la inversión que desconcierta a la mente común. No corres detrás del dinero. El dinero corre detrás de tu palabra. No te esfuerzas en trepar una montaña interminable. Ordenas que la montaña se mueva. Por eso Florence decía que la verdadera pobreza no está en los bolsillos, sino en el vocabulario. Una mujer puede tener una cuenta en rojo, y aún así, empezar a decretar riqueza con la certeza de que es ley, y en semanas ver cómo la realidad se acomoda a esa nueva identidad. Al mismo tiempo, otra mujer puede tener un salario cómodo y arruinarlo todo con palabras de miedo, quejas y autodevaluación. El dinero responde al tono de tu voz interior, no a la cifra que aparece en un recibo. Aquí se encuentra la diferencia entre expresarse como pobre y expresarse como multimillonaria. No se trata de exagerar ni de engañarse, sino de instalar en tu conciencia el veredicto correcto. Si hablas como alguien que depende de la suerte, de la lotería o del favor ajeno, confirmas el veredicto del mundo. Si hablas como alguien que ya está respaldada por la riqueza infinita de la vida, entonces expresas el veredicto del espíritu, y ese decreto se convierte en ley. Mira cómo lo planteaba Florence. El juego de la vida es un juego de boomerangs. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, regresan a nosotros con asombrosa precisión. Cada palabra que lanzas es un boomerang que tarde o temprano vuelve cargado de lo que emitiste. Si lanzas miedo, vuelve miedo. Si lanzas autoridad, vuelve prosperidad. Eso es convertir la palabra en ley. La clave está en que tú decidas en qué tribunal quieres expresarte. Puedes seguir repitiendo lo que dicta el mundo, que la riqueza es solo para unos pocos, que la vida es dura, que debes conformarte con sobrevivir. O puedes empezar a hablar como quien sabe que lo invisible gobierna lo visible, y que tu voz es la llave para que la ley del espíritu doblegue a la ley del mundo. Aquí empieza el camino de tu declaración como multimillonaria. No porque te engañes, sino porque eliges el veredicto correcto. No porque niegues la montaña, sino porque aprendes a moverla. Florence decía que el mundo visible es solo la sombra, pero la palabra es la sustancia. Y cuando decides pronunciarte como heredera de la riqueza divina, tu decreto baja del cielo al suelo. En este primer paso, la invitación es clara. Deja de repetir las sentencias del mundo y empieza a dictar tus propios decretos desde el espíritu. Porque la verdadera ley que gobierna tu vida no es la que otros escribieron en papeles, sino la que tú expresas con certeza. Segundo paso. La riqueza ya existe en lo invisible. El error más común de quienes buscan prosperidad es creer que el dinero aún no existe, que está afuera, escondido en algún banco, en manos de otros, o en un futuro incierto que todavía no llega. Esa es la visión de la mente natural, perseguir lo que falta. Florence Scovel Shinn desarmó esa ilusión con una idea que al principio desconcierta y después libera. Cada dólar, cada contrato, cada oportunidad ya existe en lo invisible. No es algo que tengas que inventar ni conquistar. Está en el almacén invisible de la palabra,
esperando a que lo declares para manifestarse. El mundo insiste en la lógica de la persecución, corre tras el dinero, compite, acumula méritos, sacrifica la paz. La ley espiritual revela otra dinámica. No se persigue lo que ya es tuyo por derecho, se declara. Y al declararlo, la gracia abre los canales para que llegue sin fricción, como quien recibe un paquete que ya había sido despachado, pero estaba detenido porque faltaba la firma. Tu palabra es esa firma. Florence repetía que la vida no responde a la ansiedad del cazador, sino a la certeza del heredero. El cazador corre, se desgasta, vuelve con las manos vacías. El heredero se presenta y recibe lo que le corresponde por ley. Así opera quien ha entendido que la riqueza ya existe en el plano invisible. Declarar no es inventar, es revelar. Tus palabras no crean de la nada, traen a la superficie lo que ya estaba en depósito esperando a tu voz. Es como el sol en un día nublado. La luz ya existe, la energía ya está irradiando, pero si solo miras las nubes puedes jurar que el sol desapareció. Cuando declaras con autoridad no estás fabricando un nuevo sol, atraviesas la nube para permitir que la luz te alcance. De igual modo, cada dólar, cada contrato, cada cita divina ya fue emitido en el plano invisible. Tu palabra es el rayo que rompe la nube de la apariencia y permite que llegue hasta tu experiencia concreta. Florence lo ilustraba con ejemplos de sus propios alumnos. Había quien decía, necesito tanto dinero para pagar esta deuda. Ella corregía con firmeza, no lo necesitas, ya existe, solo tienes que hablarlo bajo la gracia. Y al hacerlo, esas personas descubrían pagos inesperados, devoluciones que creían perdidas, ofertas que llegaban sin explicación lógica. Desde la óptica del mundo parecía un milagro, desde la óptica de la ley era solo el cumplimiento de lo ya preparado. Aquí está el secreto que distingue a los que avanzan de los que siempre tropiezan. El pobre habla como quien persigue lo que no tiene. El rico espiritual habla como quien declara lo que ya es suyo. La diferencia es sutil pero decisiva. Quien corre detrás confiesa carencia y la multiplica. Quien habla desde la certeza confiesa abundancia y la materializa. No se trata de un autoengaño, sino de un principio profundo. Florence lo expresaba así: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que necesitas ya está terminado en el plano invisible. En otras palabras, no estás construyendo el dinero desde cero, lo reclamas con tu decreto. Es como un almacén lleno de bienes listos para ser entregados: muebles, vestidos, contratos, cheques. El inventario está completo. Lo único que falta es tu orden para que el envío salga a tu nombre. El mundo dirá que estas ideas son ilusorias, que lo único real es lo que se puede tocar. Pero el mismo mundo que exige pruebas confía cada día en lo invisible: electricidad, magnetismo, gravedad. No ves las ondas que llevan tu voz en una llamada, y sin embargo confías en que llegarán al otro lado. Del mismo modo, aunque no veas la riqueza ya preparada, tu palabra viaja como frecuencia precisa, que mueve los hilos de lo invisible hasta que lo visible se acomoda a tu orden. Por eso Florence insistía en que declararas, como si ya estuvieras en posesión. Si dices voy a ser rica algún día, estás aplazando eternamente el cumplimiento, porque el subconsciente entiende esa frase como un contrato de espera. Pero si dices soy rica ahora, bajo la gracia, obligas a tu conciencia a alinearse con la riqueza ya existente, y entonces tu entorno empieza a responder a esa nueva vibración. Algunos preguntaban, ¿y no es mentira decir que soy rica cuando mi cuenta está vacía? Florence respondía, la mentira es lo visible cuando contradice la verdad invisible. Lo visible cambia todos los días.
Hoy tienes poco, mañana más. Lo invisible es lo que permanece. Declarar la abundancia es alinearte con la verdad permanente, no con la fluctuación pasajera. La gracia es el puente que permite que lo invisible llegue sin lucha. Si intentas traerlo solo con tu esfuerzo, sentirás que todo es cuesta arriba. Cuando lo declaras bajo la gracia, la vida misma acomoda los caminos. Una llamada llega en el momento justo. Alguien recuerda tu nombre. Un contrato aparece sin que lo hayas buscado. No es azar. Es cumplimiento de la ley invisible al ser expresada. Este segundo paso es crucial. Si sigues creyendo que la riqueza está afuera, la perseguirás eternamente. Pero si reconoces que ya existe en el almacén invisible de la palabra, tu única tarea es declararla con certeza. En ese instante de convicción, el mundo empieza a reacomodarse porque tu voz activó la entrega. El dinero no se gana, se declara. La abundancia no se persigue, se revela. Cada vez que pronuncias con autoridad la certeza de tu riqueza, vacías un poco más ese almacén invisible hacia tu vida concreta. Ese es el poder de expresar la ley. Convertir lo invisible en visible, no por azar, sino por derecho. Tercer paso. El marco legal de la palabra. Florence Scovel Shinn decía que la lengua no fue dada para mendigar, sino para legislar. Tus labios no son un simple canal de emociones. Son el mazo de un juez en un tribunal invisible. Cada vez que hablas, levantas ese mazo y dictas sentencia sobre tu propia vida. Y lo más sorprendente es que la sustancia invisible de la que está hecho el universo no discute, solo obedece. Decretarás una cosa y se te confirmará, reza uno de los pasajes más citados por Florence. No es poesía, es una ley tan precisa como la gravedad. Así como una piedra lanzada al aire no puede evitar caer, un decreto lanzado con certeza no puede evitar producir su confirmación en la experiencia concreta. La diferencia está en que mientras la gravedad actúa sobre cuerpos, el decreto actúa sobre circunstancias. Ella insistía en que el decreto no es un arranque de emoción pasajera, sino un acto legal en el tribunal espiritual. Una súplica puede expresar deseo, una oración puede expresar fe, pero un decreto es distinto. Es la voz de quien sabe que tiene derecho, de quien habla con la autoridad de la ley que lo respalda. En sus clases lo explicaba con crudeza. El universo no responde a tu necesidad, responde a tu orden. Imagina la escena de un tribunal. Si un ciudadano suplica al juez, expresa emoción. Pero si el juez golpea el mazo, su voz no es un ruego, es un mandato que genera consecuencias inmediatas. Florence enseñaba a tomar el lugar de ese juez interior, a levantar el mazo invisible de la palabra y legislar la abundancia en lugar de mendigarla. Por eso repetía que la lengua no sugiere, decreta. Cuando pronuncias «soy rica ahora», bajo la gracia, no estás opinando ni deseando. Estás firmando un contrato, emitiendo una orden, registrando en los archivos del Tribunal Cósmico una ley que ya nadie puede borrar. A partir de ese instante, los engranajes invisibles comienzan a moverse para confirmar tu palabra. Este principio explica por qué muchas oraciones parecen no dar fruto. Si hablas desde la emoción sin reconocer tu autoridad, tu voz se queda en súplica. Pero cuando hablas como quien legisla, el decreto adquiere poder legal en lo invisible. Florence lo llamaba la palabra hecha ley. En ese nivel, no se trata de convencer a la vida de que te dé algo. Se trata de expresar con certeza lo que la ley ya reconoce como tuyo. Cada palabra que sale de tu boca entra en ese tribunal.
Cada frase que repites es un fallo que organiza las fuerzas invisibles a tu favor o en tu contra. Por eso Florence advertía que la queja y la crítica son decretos al revés. Son fallos negativos que condenan tu experiencia a repetir carencias y bloqueos. Lo que digas, tarde o temprano, se te confirmará. El tribunal de lo invisible no acepta apelaciones basadas en excusas. No importa cuánto digas, no lo quería. Si lo decretaste, fue registrado. Por eso, este tercer paso es un llamado a la conciencia. Tus palabras no son comentarios inocentes, son leyes en acción. Hablar es legislar. Declarar es firmar. Decretar es sellar. Y cuando lo haces desde la certeza de tu derecho divino, la vida misma se convierte en un sistema judicial que trabaja a tu favor, alineando contratos, dinero, encuentros y oportunidades para dar cumplimiento a la sentencia que dictaste con tu boca. Cuarto paso. El mandato inmediato en presente operativo. Florence Scovel Shinn enseñaba que la riqueza no llega a quienes esperan pacientemente, sino a quienes saben ordenar en presente. La declaración que abre las compuertas es simple y contundente. Soy multimillonaria por ley divina. La sustancia es mía ahora. No mañana, no algún día, no cuando cambien las circunstancias, sino ahora. Esa palabra en presente es lo que convierte un deseo difuso en un mandato inapelable. Ella lo explicaba con imágenes radicales. La boca no es solo un canal para el aire y la voz, es semilla y es trono. Cada palabra que pronuncias cae como semilla en la tierra del subconsciente, y cada decreto que lanzas se sienta en el trono del universo para gobernar tu experiencia. Siembra pobreza con tus labios y verás pobreza multiplicada. Siembra autoridad y riqueza con tu voz y verás abundancia abrirse paso aunque todo lo visible parezca en contra. Florence repetía que la palabra abre tesoros y divide mares. Cuando declaras con certeza, los cofres invisibles que contienen contratos, herencias y oportunidades se abren sin candado. Y los mares de dificultad que parecían infranqueables se separan para que avances como heredero de la ley divina. Este es el secreto que separa al que espera del que manda. El que espera alimenta la ilusión de que la vida le debe algo. El que manda reconoce que la vida ya le pertenece por derecho espiritual. En sus lecciones advertía a sus estudiantes contra el veneno del futuro. Cada vez que decimos, algún día seré rica, estamos posponiendo eternamente el cumplimiento. El subconsciente interpreta esa frase como un contrato de espera infinita. En cambio, cuando afirmas, soy rica ahora por ley divina, obligas a tu conciencia a alinearse con la abundancia ya existente. El presente operativo es la clave. La orden debe darse como quien firma un documento oficial con fecha de hoy, no con una promesa para un mañana incierto. Florence ponía ejemplos concretos de este principio. Una mujer le confesó que llevaba años repitiendo afirmaciones de prosperidad sin ver resultados. Cuando Florence revisó sus frases, notó que todas estaban en futuro. Tendré dinero. Pronto llegará. Algún día será mío. La corrigió con firmeza y le dio una sola frase en presente. Semanas después, esa misma mujer recibió un contrato inesperado que saldó sus deudas y le abrió nuevas oportunidades. Para Florence, la diferencia no fue el esfuerzo, sino el tiempo verbal. Pasar de esperar a ordenar. Cuando dices, la sustancia es mía ahora, estás hablando como heredero, no como mendigo. La sustancia es ese depósito invisible de riqueza que ya existe en el plano espiritual. No estás pidiendo que se cree, estás reclamando lo que ya te pertenece. Y esa reclamación, hecha en presente, tiene el efecto de activar de inmediato los engranajes invisibles que llevan la provisión hasta tu vida concreta. Este cuarto paso es el giro decisivo de la práctica.
Pasas de orar como quien pide a decretar como quien gobierna. Pasas de esperar un milagro en un mañana incierto a provocar la manifestación ahora. Tu voz se convierte en el mazo que dicta sentencia en tu tribunal interior. Tu palabra es el decreto que abre los tesoros invisibles y parte los mares de resistencia. Florence lo resumía en una idea que todavía sacude a quien la escucha. No esperes a ser rica para hablar como rica. Habla como rica para que la riqueza se manifieste. Ese es el mandato inmediato, el presente operativo que convierte tu voz en ley y tu decreto en realidad. Quinto paso. Pobreza como hechizo hablado y patrón de creación. Florence Scovel Shinn enseñaba que la pobreza no es un accidente económico ni una fatalidad social. Es el resultado de un hechizo hablado y repetido cada día. Cada vez que alguien dice, no puedo permitírmelo, el dinero nunca alcanza, o todo está caro, está pronunciando un conjuro que ata su vida a la carencia. Esas frases parecen inocentes, pero funcionan como llaves que cierran puertas en el plano invisible. La boca se convierte en varita, y en lugar de abrir caminos los sella con un candado invisible. Ella insistía en que el mundo no responde a la necesidad, responde a la palabra. Puedes llorar, suplicar, trabajar hasta el agotamiento, pero si tu boca sigue confesando carencia, lo único que recibirás será más carencia. La ley espiritual no reconoce la emoción del miedo, ni la lógica del sacrificio. Reconoce únicamente la vibración de lo declarado con convicción. Este principio tiene su raíz en el mismo patrón de la creación relatado en el Génesis. Lo primero no fue la acción, fue la palabra. No hubo un ejército de ángeles moviendo montañas ni construyendo soles. Hubo una sola voz que pronunció, «Sea la luz». Y entonces, la luz apareció. La forma siguió al sonido. La materia obedeció al decreto. Ese es el patrón original que rige todo lo creado. Primero se habla, luego se ve. Florence lo recordaba a sus estudiantes con ejemplos cotidianos. Un hombre se quejaba siempre de que nunca le duraba el dinero, y así pasaban los años, con ingresos que se escurrían como agua entre las manos. Cuando ella le pidió que repitiera en voz alta cómo describía su situación, él dijo sin dudarlo, «El dinero se va tan rápido como llega». Florence lo miró con firmeza y le explicó que no era la vida la que lo castigaba, era su propia lengua la que lo había atado. Esa frase, repetida durante años, se había convertido en la ley que gobernaba sus bolsillos. Cuando cambió su confesión por un decreto de abundancia, las circunstancias empezaron a moverse a su favor. La boca crea ciclos. El pobre habla desde la falta y perpetúa la falta. El rico espiritual habla desde la abundancia y multiplica la abundancia. Cada confesión diaria es una siembra. Siembra queja y cosecharás más razones para quejarte. Siembra gratitud y cosecharás más motivos para agradecer. Lo visible no es más que el eco de lo invisible, y lo invisible se modela con cada palabra pronunciada. La tragedia de muchos es que creen estar describiendo su realidad, cuando en realidad la están renovando. Creen que son meros observadores, cuando en verdad son legisladores. Cada vez que dicen «la vida es dura», no están haciendo un comentario, están renovando un contrato. Y el universo, obediente, confirma la orden. Florence decía que la lengua es como un escribano invisible que registra cada palabra y la convierte en destino. Este quinto paso revela por qué la mayoría fracasa en transformar su economía. Hablan desde la necesidad, como quien describe un vacío. Pero la ley no responde a vacíos, responde a decretos. No basta con desear más, hay que hablar más. No basta con soñar en silencio, hay que pronunciar con certeza. Porque el patrón del Génesis no ha cambiado. Primero se habla,
luego aparece la forma. Por eso Florence pedía a sus alumnos que se vigilaran a sí mismos como guardianes. Cada palabra de carencia debía ser sustituida al instante por un decreto de abundancia. Cada queja debía ser reemplazada por una afirmación de certeza. Y cada frase de limitación debía ser anulada con un «soy rica por ley divina». Ese era el antídoto contra el hechizo de la pobreza. La pobreza es un conjuro sostenido con la lengua. La riqueza es una ley expresada con la misma boca. Y en la medida en que aprendes a honrar el patrón original de creación, descubres que el dinero no se persigue ni se suplica, se declara y se recibe. Sexto paso. Autoridad versus esfuerzo. Ley versus emoción y rutina diaria. Florence Scovel Shinn advertía que la mayoría de las personas gastan toda su energía en el lugar equivocado. Se esfuerzan, se angustian, corren detrás de oportunidades, pero callan cuando deberían hablar. Creen que la fe es un sentimiento secreto guardado en el corazón, una especie de esperanza muda que algún día se cumplirá. Pero para Florence, la fe no era silencio, era decreto. No creer en silencio, sino hablar con valentía. Esa era la diferencia entre una vida sometida al azar y una vida regida por la ley espiritual. Ella enseñaba que el primer millón ya existe en lo invisible. No hay que inventarlo, ni arrancárselo a nadie, ni esperar a que aparezca con un golpe de suerte. Está almacenado en la sustancia invisible, esperando la orden. Cada frase pronunciada con certeza es una semilla que activa ese depósito y lo pone en movimiento. Siembra con autoridad y recogerás abundancia. Siembra duda, queja o temor, y recogerás estancamiento. Aquí aparece la distinción más poderosa que Florence hacía: autoridad contra esfuerzo. El mundo te dice que lo conseguirás con más horas de trabajo, con sacrificio extremo, con renuncias interminables. La ley espiritual responde de otro modo. Lo consigues cuando hablas desde la certeza de que ya es tuyo. Un decreto vale más que 1000 horas de ansiedad. La lengua legisla lo que las manos apenas rozan. Por eso ella insistía en que el que habla primero gobierna el día. El secreto estaba en convertir el decreto en parte de la rutina diaria, no como un acto aislado, sino como el ritmo que acompaña cada hora. Así como el agricultor sabe que cada jornada de riego asegura la cosecha, quien decreta en intervalos regulares va moldeando el día hasta que la sustancia invisible se convierte en forma visible. Cada hora de silencio es un campo abandonado. Cada hora de decreto es un terreno sembrado con certeza. Florence ilustraba esto con un ejemplo claro. Sus alumnos que más rápido prosperaban no eran los más talentosos ni los que más se sacrificaban, sino los que adoptaban la disciplina de decretar con valentía a lo largo del día. Mientras otros corrían tras oportunidades que nunca llegaban, ellos hablaban primero, y después actuaban como si la respuesta ya estuviera garantizada. No caminaban como mendigos de favores, sino como herederos que saben que la herencia está firmada. Esta es la diferencia entre ley y emoción. La emoción oscila. Un día te sientes fuerte. Al siguiente te hundes en la duda. La ley permanece igual, indiferente al vaivén del ánimo. Cuando decretas, no le preguntas a tu emoción si estás inspirado. Decretas porque la palabra es superior al sentimiento. De hecho, Florence decía que la palabra firme termina educando a la emoción, hasta que esta última se alinea con la certeza y deja de sabotear. Hablar antes de actuar es el sello de la fe verdadera. El mundo te dice que esperes a tener pruebas para hablar. Florence enseñaba lo opuesto. Habla primero y la evidencia vendrá después. El que calla por miedo a contradecir lo visible permanece esclavo de lo visible. El que se atreve a hablar gobierna lo invisible,
y lo invisible siempre termina gobernando lo visible. Este sexto paso es una invitación a cambiar tu jerarquía interna. No pongas tus fuerzas en la angustia del esfuerzo. Pon tu energía en la autoridad de tu voz. Cada mañana, antes de salir al mundo, declara con firmeza: soy multimillonaria por ley divina. La sustancia es mía ahora. Ese decreto no es un deseo, es una orden legal en el tribunal invisible. Cada hora, vuelve a reafirmarlo. Y cuando llegue la noche, habrás sembrado decenas de veces la misma certeza, hasta que se convierta en la melodía de tu mente y en el patrón de tu destino. Florence lo resumía en una verdad sencilla: la vida obedece al que se atreve a hablar primero. El día entero espera tu voz como un ejército esperando instrucciones. Si le das órdenes de abundancia, marchará a tu favor. Si le das quejas y dudas, marchará contra ti. La autoridad está en ti, no en lo que ves. Y cuando aprendes a usarla con constancia diaria, el esfuerzo deja de ser una carga y la riqueza empieza a fluir como respuesta natural de la ley que expresaste. Séptimo paso. Protocolo ante el miedo y congruencia interna. Florence Scovel Shinn lo repetía con fuerza. El enemigo más peligroso de la abundancia no es la falta de dinero, sino la contradicción interna. No es lo que falta afuera, sino lo que se cancela con la lengua por dentro. Porque el miedo no aparece como un monstruo evidente, sino como una voz razonable, disfrazada de prudencia que susurra: ¿y si no funciona? ¿Y si el dinero no llega? ¿Y si solo te estás engañando? Es en esos instantes donde se decide todo. El protocolo de Florence frente al miedo era claro: no se dialoga, no se negocia, se expulsa. Así como no invitas a cenar a un ladrón que ha entrado en tu casa, no te sientas a conversar con el miedo. Se lo echa fuera con una sentencia firme: ya llegó en espíritu, mi fuente es infinita, el tiempo divino nunca falla. Estas frases no son consuelo, son decretos de autoridad. No discuten con el miedo, lo desalojan, porque la mayor trampa no es el miedo abierto, sino la duda que se filtra de manera sutil en la rutina. Un sarcasmo sobre la pobreza, una queja lanzada en la fila del banco, una frase nocturna de cansancio que dice: esto nunca cambia. Cada palabra así es como arrancar la semilla que sembraste por la mañana. Cancelas con una frase lo que decretaste con convicción. Y el subconsciente no distingue si lo dijiste en broma o en serio. Registra todo como ley. Por eso Florence advertía contra el doble ánimo. No puedes hablar riqueza en la mañana y carencia en la noche. No puedes decretar abundancia con tu boca y repetir limitación en tus pensamientos secretos. Esa incoherencia interna crea inestabilidad, como un barco que avanza y retrocede al mismo tiempo, sin llegar jamás a puerto. La lengua debe ser tratada como un templo. De su pureza depende que lo invisible se materialice sin interrupciones. Imagina la diferencia. Alguien decreta: soy multimillonaria por ley divina, al inicio del día. Pero al anochecer, cuando revisa cuentas o escucha malas noticias, murmura: esto